En este video tutorial 3 vamos a ver la herramienta borrador, que es la que estoy mostrando en este caso. Borrador, también que ya la conocemos, la habíamos probado. Vamos a ver también borrador de fondos, borrador mágico. Y también vamos a ver la herramienta pincel historia y pincel histórico, que tienen bastante diferencia. Comenzando por la herramienta borrador, que ya la conocíamos, donde yo lo pase va eliminando todo. Y ojo que cuando va eliminando, lo que va dejando es lo que tenemos como color de fondo seleccionado. En este caso tenemos color de fondo blanco, y si yo voy borrando me va a ir dejando visible el color de fondo, que es blanco. Por ejemplo, si yo tuviera negro, cuando yo voy borrando me va dejando el color de fondo, que es el negro. Por eso es importante que siempre esté el blanco, ¿sí? Esa es la herramienta borrador. Voy a dar control Z para volver atrás. Ya habíamos probado la herramienta borrador. Les recuerdo que tenemos pinceles. Podemos coger un pincel más duro. Mientras más alto es más duro. Cuando está en cero es más blando. Y también podemos coger diámetro del pincel. Vamos a ver ahora la herramienta borrador mágico. Como su nombre lo dice, borra mágicamente todo. ¿Qué es lo que borra y cuándo es útil ocupar esta herramienta? Cuando nuestro fondo es uniforme, de un solo color. En este caso tenemos un fondo blanco, y si yo aplico la herramienta borrador mágico sobre el color blanco, va a eliminar todo lo blanco de un solo clic. Es bastante interesante, pero recuerden que funciona bien cuando tenemos un color parejo de fondo. Cuando hay diferencia y diferentes gradientes, diferentes colores, no es tan fácil ocuparla. Repito cómo se hace. Selecciono el color que yo quiero eliminar. También tenemos una tolerancia, que se ocupa igual que la varita mágica. A menor tolerancia busca colores precisos, y a mayor tolerancia busca mayor diferencia de colores. En este caso, como el blanco lo tenemos parejo, un 10 andaría bastante bien. Y yo le hago clic y elimino todo inmediatamente con un puro clic. Otra herramienta que vamos a ver es el borrador de fondos. Y el borrador de fondo, si ustedes se fijan en la herramienta, aparece un signo más en el centro y una circunferencia. Donde está el signo más es lo que va a eliminar, y el área que cubre la circunferencia es lo que va a tomar como referencia para poder ir eliminando. Si yo hago clic acá, va eliminando. Si ustedes se fijan, es importante que el signo más siempre esté sobre la zona que yo quiero eliminar. Vamos a aplicarlo acá. Esta herramienta, ustedes fíjense aquí que me elimina más de lo que yo quiero en este sector. Es porque no funciona tan bien. También sirve cuando hay diferencias de colores muy contrastadas. Cuando tenemos blanco versus negro, funciona impecable sin ningún problema. Pero cuando cuando los colores se parecen mucho, se complica la herramienta en trabajar bien. Vamos a ver ahora la herramienta pincel historia. Pero antes de hablar del pincel historia, quiero hablarles de la ventana historia, que es esta que estoy mostrando acá. Ventana historia. La ventana historia me va grabando todos los pasos que yo voy haciendo. Todos, uno por uno, desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, si yo pincho ahora acá, fíjense que va a volver a lo que había hecho en ese momento. O voy retrocediendo en lo que yo iba haciendo. Si yo pincho la última opción, es lo último que hice. Si pincho la primera opción, es como empecé mi trabajo. Esta es la ventana historia, que es muy útil. Si en algún caso ustedes no encuentran la ventana historia o cualquier ventana que se les pierda, voy a cerrarla yo. Es tan simple como ir al menú ventana, seleccionar en este caso la ventana que yo quiero ocupar. En este caso vamos a ocupar la ventana historia, y aparece automáticamente. Fíjense que la ventana historia, cuando uno empieza a trabajar, siempre me pone una imagen pequeña de cómo estaba mi dibujo. Originalmente, mi imagen, al principio. Y otra cosa interesante que yo puedo hacer, por ejemplo, ya pincho la última operación que hice, que fue cuando eliminamos el fondo y también las ventanas. Yo puedo tomar con esta cámara chiquitita que hay acá una instantánea. Quiere decir que tomo una foto de todo esto, de mi trabajo, como lo dejé yo ya finalmente. Si le hago clic y me voy hacia arriba, aquí tengo la instantánea de cómo está ahora. Y puedo pinchar cómo estaba antes, cómo está ahora.
Puedo tomar instantáneas las veces que yo quiera. Y lo otro importante, que el historial también que va grabando es hasta 20 pasos atrás. Solamente 20 pasos atrás. Ocupa memoria, si uno lo podría configurar para que grabe más pasos hacia atrás, pero ocupa más recursos del computador. Recuerden que la instantánea, entonces, ¿cómo la hago? En el paso que yo esté, en cualquier momento yo puedo tomar una instantánea. Y esa la va guardando acá arriba. ¿Para qué me va a servir esta instantánea? Esta instantánea, por ejemplo, me paro sobre mi original o el instantáneo, el que quiera, y este icono que está acá me dice dónde voy a seleccionar el pincel historia. Pincel historia lo que hace es ir volviendo hacia atrás lo que yo tenía dependiendo de la instantánea que yo seleccione. Eso es sumamente importante donde yo lo tenga seleccionado. En este caso yo debería tener seleccionado, ojo, que tengo seleccionada la instantánea 1, que es como lo tengo finalmente mi dibujo. Pero el pincel historia lo tengo que posicionar en mi original. ¿Por qué? Para arreglar estos problemas de aquí. Fíjense que si selecciono ahora pincel historia y está pinchado el pincel historia sobre mi instantánea, que es el original, yo puedo ir reconstruyendo esos errores que borré y que no me interesaban borrar. Voy pintando, y lo que hace el pincel historia básicamente es pintar lo que había antes, nada más que eso. ¿En base a qué? En base a cuál tengo seleccionado en el pincel historia, qué instantánea. Como tengo seleccionado el pincel historia original, voy pintando hacia atrás en todo lo original, y así uno puede ir mejorando detalles. El pincel historia tiene otra aplicación que lo vamos a ver enseguida. Esta herramienta necesito que vean este tutorial, la estudien y practiquen. En las clases vemos y aclaramos más dudas, pero básicamente así se ocupa esta herramienta. Vamos a hacer otro ejercicio con el pincel historia. Voy a cerrar esta imagen sin guardar. Fíjense que la historia queda en 0. Voy a abrir otra imagen que tengo yo, que es esta. Y vamos a ocupar el pincel historia de una forma muy interesante y espero que les guste y también la practiquen. Lo primero que voy a hacer a esta imagen es, me voy a imagen, ajuste, desaturar. Desaturar lo que hace es sacarle todo el color, por lo tanto la deja en blanco y negro. Recuerden que al principio tenía mi instantánea de la original y ahora voy a tomar una instantánea de cómo está ahora, en blanco y negro. Tomo una instantánea de cómo está en blanco y negro. Fíjense, de nuevo tenemos blanco y negro, color, y puedo ir revisando cómo era antes y cómo era después, gracias a que tomo una instantánea. Lo que voy a hacer ahora, nuevamente estar seleccionada la instantánea final, que es esta, en blanco y negro, pero le voy a hacer clic en el pincel historia en mi original. Y lo que voy a hacer con mi pincel historia es bajarle la opacidad a un 50%, un pincel más grueso, no tanto, y poco a poco voy a ir pintando la casa. Y lo que va apareciendo, como es el pincel historia, es irme mostrando lo que había antes, lo que yo tengo seleccionado arriba, que es el original. Y fíjense que poco a poco me va volviendo el color. ¿Por qué? Porque la original tenía color. Entonces esta es una muy buena forma de dar el efecto cuando uno quiere algunas cosas en color y otras en blanco y negro. Vamos a hacerlo acá también con un pincel más grueso. Y fíjense que cómo le voy dando color suavemente a mi imagen y puedo dejar algunas zonas en blanco y negro y otras en color. Este ejercicio lo van a ir haciendo ustedes también poco a poco y recuerden que lo que ocupamos es la herramienta pincel historia. En el caso de pincel histórico, lo que hace es reconstruirme también lo que tenía anteriormente, pero en base a unos pinceles que ya tiene grabado que son artísticos. Pinceles que van dando diferentes formas. Es una cosa un poco abstracta, no la recomiendo mucho, pero eso es lo que hace este pincel que se llama histórico. Va reconstruyendo en base a estos estilos que están acá, que tiene muchos estilos, toque de pintura, y básicamente va transformando mi imagen en otras cosas supuestamente artísticas. Bien, dejamos hasta aquí este video tutorial. Estúdienlo, practíquenlo y aclaramos dudas en clase.
Nos vemos en el próximo video tutorial.